Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Así decimos, la casa del Señor. La casa del Señor es su corazón. Hemos hecho este edificio con el ánimo de reunirnos aquí y glorificar su nombre. Pero es importante que sepamos que este lugar es más que otro lugar en el mundo. Allá debajo de un árbol, junto a un río, en su casa, donde quiera que usted esté, el Señor está para oírle. Esta es la bendición de que hoy tenemos. Por eso, mis hermanos, en el Antiguo Testamento se tenía un lugar de reunión y ahí estaba el arca de la alianza y representaba en sí misma la gloria y la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento no encontramos por ninguna parte a los apóstoles construyendo templos. Había el templo de la diosa Diana en Éfeso, ¿no? El templo La Hermosa, donde los apóstoles tuvieron la oportunidad de ser instrumento de Dios para la sanación de aquel paralítico. Pero no se ve a los hermanos recogiendo una ofrenda para construir un edificio, porque nosotros somos el templo de Dios. Nuestro arquitecto y constructor es Dios. Y un ladrillo es añadido a ese edificio cada vez que venimos y escuchamos palabra de Dios. Y esa palabra de Dios hace mella en nuestro corazón, nos cala. Le pido al Señor, hermanos, que la palabra del Señor cale en cada corazón esta noche. Abrimos nuestras Biblias, seguimos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Ahí hemos estado considerando estos versículos, teniendo quizá algún momento de esparcimiento en la palabra del Señor a través de lo que el Señor nos deja como legado a través del evangelista San Marcos en este capítulo 12. Hoy estaremos viendo los versículos 18 al 27. Entre tanto usted lo encuentra, nuestro saludo a la audiencia de Radio Faro Estéreo en 105.9, Radio Maranata en Jalapa, en la web stereomaranata.listentomeshow.com, Radio Visión en Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, www.diosdepacto.net, Radio Visión 101.1 en San Pedro Sula, Honduras, Radio Manantial de Vida, 89.3 FM, Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua. A través de nuestro canal de YouTube, quienes nos hayan de escuchar, que el Señor bendiga sus vidas. A través del canal El Buen Pastor TV, canal 5 de Porticable en San Manuel Chaparrón, Dios bendiga sus vidas. A través del canal cristiano Puro Evangelio de Jesús, que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus vidas con este mensaje. Padre Dios, te damos gracias por este momento que nos das para reunirnos con el propósito de venir a tu palabra, Señor. Danos en tu palabra, Señor, el sustento que nuestras almas necesitan. Edifícanos, oh Dios, añade, como yo decía, un ladrillo más, Señor, a esta arquitectura tuya, que salgamos crecidos y edificados de aquí, Señor. Dale gracia a tu siervo, dale entendimiento de tus misterios, mi Dios, no teniendo en consideración lo poco que yo soy, Señor, lo escasa que es mi mente, mi humanidad y mi pecado. Más bien, Señor, por tu misericordia, sácianos del bien de tu boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta sobre la resurrección. Hermanos, esta porción quizá un poco compleja en el aspecto de poder darle una aplicación para nosotros hoy, pero al final, mis hermanos, son preguntas que surgen dentro de la iglesia. Los predicadores muchas veces nos enfocamos en temas muy sustanciales de la fe cristiana y por ahí resultan preguntas extrañas a veces. Preguntas que no son relevantes quizá, pero que
que surgen y que de pronto resulte alguien con una fe distinta, con una doctrina distinta, dándonos respuestas. Una cierta facción de los hermanos adventistas que dice que no hay infierno, por ejemplo, que muerta la persona es como los perros que mueren, dice, y que ahí terminó todo, y niegan así el poder de la palabra de Dios. Estos señores testigos de Jehová también comparten en esa misma línea el no creer que haya vida después de la muerte. Dice que solo los que creyeron en la enseñanza de ellos tendrían resurrección de muertos. Sin embargo, la Biblia en el libro de Apocalipsis habla de una segunda resurrección. Por eso dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque no gustarán de la segunda muerte. Amén. Y entonces se acercan, dice el versículo 18, los saduceos, una cierta secta del judaísmo que negaban la resurrección de los muertos. Y vinieron con Jesús con una de sus preguntas capciosas. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no le dejare hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Y voy a explicar esto. En la ley de Moisés, recordemos que al pueblo de Israel se les repartió la tierra prometida, la Canaán prometida. Llegaron a conquistar, más o menos corrieron a los filisteos, aunque todavía se quedó gente de ellos y que trajo la corrupción al pueblo de Israel, pero el punto es que se les entregó la tierra por heredad. Y se dijo, bueno, toda esta parte es para la tribu de Dan, toda esta, y se repartió. Y la tribu de Dan, la tribu de Judá, la tribu de Simeón, cada una se repartió la tierra por familias. De tal manera que la tierra siempre iba a pertenecer a la misma familia. La tierra no se podía vender. Quiero que me capte este asunto. Se vendía la tierra, pero en realidad no se vendía, se daba lo que hoy se conoce como un usufructo. ¿Qué quiere decir? Que cada 7 años se daba un proceso de liberación. Entonces había un séptimo año de descanso. La tierra no se cultivaba ese séptimo año. Durante 6 años se trabajaba y el séptimo año no. Así es que si usted quiere guardar el sábado, guarde también el año sabático. ¿Ah? O sea, si usted quiere guardar la ley, circuncídese, sacrifique animales y haga todo lo que la ley decía. Pero regresando al punto, uno vendía la tierra por los años que faltaban para el año sabático. O sea, yo te vendo mi propiedad para que la cultives, pero cuando llegue el año sabático y se dé el año de descanso, después del año de descanso, el primer año que empiece a contarse de nuevo, ya la tierra era mía de nuevo. O sea, lo que uno vendía eran las cosechas que podían sacarse antes del año sabático. Así funcionaba esto. ¿Por qué la ley establecía estas reglas? Porque la idea era que nunca la familia a la cual fue heredada la tierra se quedara sin esa tierra. Siempre regresaba a ellos. Una persona podía caer en una gran calamidad y vender su propiedad, pero después del año sabático otra vez era dueño. Así funcionaba la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasaba si alguien se casa y no tiene hijos? Al no tener hijos, ¿quién iba a heredar esa tierra? Entonces, alguien decía, bueno, entonces que le quede al hermano. Pero ¿y si el hermano no tuvo hijos? Y entonces regresábamos al hecho de que esa propiedad al final terminaba no siendo de la familia a la cual fue entregada, sino de alguien más que tuvo la oportunidad de quedar ahí cerca y heredar. Entonces la solución a este conflicto era, si alguien se casaba y no tenía hijos y moría sin hijos, el hermano tomaba a la mujer, tomaba a la viuda, la hacía concebir y tener hijos. Pero esos hijos no eran sus hijos,
eran los hijos del difunto, o sea, según la ley, ¿ya? Que la embarazó era hermano del difunto, pero la embarazaba para que los hijos que tuviera fueran herederos, cual si hubieran sido hijos del difunto. Eso no significaba que el que la embarazó no tuviera su propia mujer y su propia familia. O sea, él venía y únicamente lo que hacía era prestar, como quien dice, su genética para que el hermano no quedara sin descendencia. Así funcionaba. ¿Para qué? Para que cuando tocase heredar, siempre hubiera herederos del difunto, aunque éste ya no estuviera. Así funcionaba la ley. Nunca el hermano consideraba a la viuda como su esposa. Simplemente se prestaba para que su hermano tuviera descendencia, tuviera herederos. Así funcionaba la ley. Así es que si usted quiere guardar la ley, también hay que hacerle el favor a la hermana de su esposa, ¿va? Que es un ridículo que usted pretenda guardar el sábado en este tiempo. Entonces, mis hermanos, estos saduceos vienen y le dicen a Jesús, lo tratan de tentar con esta ley. Y dice: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y le cuentan este cuento y le dice: si hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella, supuestamente para levantarle descendencia al difunto, pero murió sin levantar descendencia. Y lo mismo sucedió, dice, con el tercero, con el cuarto, el quinto y el sexto y el séptimo, y así los 7, y no dejaron descendencia. Al final la pregunta no tenía que ver con la heredad de las tierras, la pregunta tenía que ver con la resurrección de los muertos, puesto que los saduceos no creían en la resurrección de muertos. Y le dicen: después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Se la pusieron así como cardíaca a Jesús, ¿va? ¿Qué hubiera uno contestado? Avi me preguntaba hoy, degustando un plato bastante sabroso, y me dice: ¿será que en el cielo hay comida? Por eso les decía, hermanos, resultan preguntas que si no las respondemos nosotros con la Biblia, otra gente con doctrinas torcidas nos las va a responder y vamos a decir: ay, sí, ahí está la verdad. Porque muchas veces los predicadores nos enfocamos en cuestiones muy sustanciales de la fe cristiana y abandonamos estos temas. Y le decía yo: bueno, es una pregunta bien curiosa, porque se supone que el cielo es todo disfrute, todo deleite, toda alegría, todo. Y para nosotros aquí en esta vida, comer es un deleite, independientemente de que nos quita el hambre y nos sustenta y nos ayuda a vivir. Es un deleite porque a veces tiene uno un bonito plato de comida sabroso y uno lo disfruta y dice uno: ah, esto casi es el cielo, ¿eh? Y le decía yo, es una pregunta bien interesante, porque entonces si pensamos que la gente después de la resurrección de los muertos come, tendríamos que pensar que también defecan, ¿o no? Y entonces me recordé de mi amigo que estudió en el Instituto Bíblico de AD. Y él me dijo: mira, fíjate que yo me salí del bíblico, porque yo estaba interesado en conocer de Dios y su palabra, y estábamos en una clase de teología, y los hermanos pastores, estudiantes del instituto, empezaron a discutir si en el cielo habían sanitarios, si habían letrinas. Y yo lo que hice fue trabar las canillas en otro escritorio y me dormí, me dijo, porque pasaron casi 2 horas discutiendo si sí o no. Y otra vez les digo, nosotros como predicadores muchas veces pecamos o fallamos en no enseñar estas cosas, porque aunque no son relevantes para la salvación, tienden a ser objeto de aprovechamiento de los que enseñan falsas doctrinas.
y nos dan respuestas que aparentemente son lógicas y nos confunden. Tal era el caso de esta pregunta. Si un hermano muere y no deja descendencia, el segundo toma a la mujer, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, en el último muere ella, ¿quién será el marido de ella en la eternidad? Y ahí ya nos deja como... Pero Jesús responde en su conocimiento de todo, porque al final, ¿quién es el que descendió del cielo sino Cristo? ¿Y quién es el que ascendió sino Él mismo? Entonces el único que puede decirnos cómo es la cosa es Él. Ahora yo le decía a Abby, la respuesta es bien sencilla, porque para nosotros comer es un deleite, ver un atardecer es un deleite. A veces ponernos una buena ropa es algo deleitoso para alguien. Dormir en una buena cama es algo deleitoso para nosotros. Pero se nos olvida, mis hermanos, que el cielo no es un lugar, es una persona. Yo decía, mis hermanos, las iglesias predican del infierno y con gusanos que corrompen los cuerpos y fuego que nunca muere. Hermanos, y no es que no sea bíblico, pero mucha gente oye estos mensajes y dice: yo acepto, porque le tienen miedo al infierno. Pero eso no es el evangelio. Se habla de un rapto misterioso, de las calamidades que vienen, de la tribulación, de las profecías cumpliéndose, y la gente dice: yo acepto. Pero eso no es el evangelio. Están dentro de una iglesia, pero no tienen el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es una persona, es Cristo Jesús. El verdadero evangelio es amar a aquel que me amó a mí primero. Amarlo porque Él me amó al extremo de dar su vida en sacrificio por mí. El cielo, mis hermanos, la resurrección de los muertos, la eternidad, es levantarme del polvo para estar con mi Cristo. La Biblia dice que tiene calles de oro, puertas de perlas, un mar de cristal. Pero eso realmente a un verdadero cristiano legítimo, nacido de nuevo, ni le importa. Hablan de coronas. Una corona, dice, y por cada alma que usted gane, una estrellita. Ni que en Parvulitos estuviera que le ponen una estrellita a los niños cuando... Yo no sé en qué parte de la Biblia leyeron esas cosas. Cuando la palabra dice que nos corona de favores y misericordias, quiere decir que desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza nos llena de su misericordia, de sus favores. Cuando habla de corona de justicia, quiere decir que un inmundo pecador asqueroso, hijo de don Rufino, es cubierto de la justicia de Dios. No se trata de una corona de oro. Ahí sí que, mis hermanos, a lo que nosotros le tiramos es a lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 12:2. Nuestra mirada está puesta en el amado, en Cristo. Oiga bien, si usted viene a la iglesia por cualquier otra razón, está perdido. Y está perdiendo su tiempo. Y ni sabe qué está haciendo aquí. Usted necesita conocer a Cristo, y cuando uno lo conoce y lo ama, mis hermanos, no hay cosa más deleitosa que pensar en que Él viene por nosotros. Una iglesia X ayer, antier, estos días empezó una cadena de ayunos para pedirle a Dios para que las calamidades de la violencia, la maldad que impera en nuestro país cese. Porque si mi pueblo se humillare y clamare, yo iré. Eso se lo dijo a Israel, y Dios sanó a Israel. Recuperaron la tierra. Lo que era un desierto ahora es un jardín. El Señor cumplió su palabra. A nosotros, cuando nos dicen de violencia, de calamidades, de tristezas, decimos, como dijo Juan: sí, ven, Señor Jesús.
Te estamos esperando, mi Dios. Qué alegre que el Señor vuelve. Cuando uno ve un mensaje de esos que nos hablan de las profecías y todo, nuestro corazón se hincha de emoción de saber que el Señor vuelve por nosotros, que vamos a estar con Él. Y digo todo esto, mis hermanos, porque pudiera ser que en el cielo se coma y se defeque. Pudiera. Pero no lo creo. No hay necesidad. Al final, lo que nosotros anhelamos y lo que nos será dado en toda proporción, mis hermanos, es la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor responde de esta manera y dice: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿cuál de ellos será el esposo de esta mujer? Porque todos lo tuvieron por mujer. Dice: entonces respondiendo Jesús, versículo 24, les dijo: no erréis. No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Qué entonces? No va a haber mujer, hijos, esposa, esposos. Este se casó con esa mujer inmunda. No, ya usted no va a tener que preocuparse por eso. El marido que se tiene no me gustaba a mí para su... Si es de ella, no se preocupe. Es de ella, no es suyo. Pero en el cielo no va a haber eso. En el cielo todos seremos como hermanitos. Y la gloria del Señor será sobre todas las cosas, mis hermanos. De tal manera que si Cristo es el cielo, pudiera ser que allá en unos peñascos escabrosos y difíciles, llenos de espinas, en un cerro aislado de todo mundo, en un ranchito de Bajareque, tenga yo mi cielo. Porque si Cristo está ahí conmigo, ese es mi cielo. Yo no necesito más, necesito a Cristo. Y cada mañana y cada noche y cada vez que le hablo, le digo: Señor, yo te necesito. Yo soy el más menesteroso de tus siervos, Señor, el que más te necesita. Ten misericordia de mi vida. Y ahí, en mis momentos de tristeza, de desesperanza, yo puedo decirles que yo vivo el cielo, porque un par de horas después de haber orado, puedo ver su respuesta. Es que me quedo sorprendido que a veces un par de horas pasan solamente y el Señor ya me respondió. ¿Qué será estar con Él en su presencia, mis hermanos? ¿Qué será mirarlo cara a cara? ¿Qué será escuchar su dulce voz? Y dice la Escritura que enjugará Él las lágrimas de los ojos de ellos. De todas nuestras penas, de todas nuestras luchas, de todos nuestros quebrantos, de todo lo que aquí sufrimos, mis hermanos, el Señor nos va a consolar uno por uno. En su infinita presencia, que es omnipresente, mis hermanos, Él estará solo conmigo, mientras que está solo con usted a la vez. Y caer de rodillas a sus plantas y besar sus pies traspasados por mí. Y saber que ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni clamor, porque Él, mis hermanos, Él suprimirá todo dolor con sus heridas, con su muerte, con su sacrificio. Él pagó para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Mis hermanos, nuestro cielo es Cristo. El evangelio es Cristo. La vida cristiana, mis hermanos, es eso. Yo les decía, si usted se va a bautizar porque lo empujaron a hacerlo, está perdido. Si usted se va a bautizar para cumplir, está perdido.
Si usted se va a bautizar porque Cristo nos dio el ejemplo y usted lo ama y ese amor lo lleva a querer ser como Él, entonces bienvenido, somos de los mismos. Si usted da los diezmos para cumplir, está perdido. Si usted da los diezmos por interés, por ahí un pastor enfermo dijo, si no da los diezmos por obediencia, dijo, délos aunque sea por interés, dijo. El interesado era él. Pero si usted da los diezmos por amor, no va a dar el 10%. Puede ser que dé un 1% o puede ser que dé un 99%, pero al final la cantidad ya ni importa, sino esto que nace del corazón. Si tu evangelio es el amor de Dios manifestado en tu vida, entonces es evangelio, y si no, es pura basura, es pura religión muerta. Con esto, mis hermanos, se destruye todo argumento religioso, dogmático, de cumplir, de guardar, cuando al final encontramos a Cristo Jesús. El verdadero evangelio, mis hermanos, es presentárselos a Él, decirles, Él es el que murió por usted. Es decirle, mi hermano, no hay obras, no hay sacrificios, no hay ley que guardar que pueda llevarlo a usted al cielo. Quien murió en la cruz del Calvario, quien pagó el precio, es Cristo Jesús. Hay un misterio de la fe cristiana que aún la mente humana no ha podido resolver, y es lo que dice aquel himno precioso: oh, porque Jesús me ama, yo no lo puedo explicar. ¿Por qué? ¿Por qué me ama? ¿Por qué pensó en mí? ¿Por qué en la eternidad pasada Él planeó un universo donde aparecía el hijo de don Rufino para darle su sangre, para salvarlo? No lo puedo entender, mis hermanos, pero es lo más grande que uno puede tener en la vida, el amor del Señor. Si usted no disfruta de ese amor, si usted no ha entendido que el evangelio es Cristo Jesús, usted todavía está perdido, muerto. Tener a Cristo, mis hermanos, el mensaje es Cristo, la salvación es Cristo, el camino es Cristo, la vida es Él, la verdad es Él. Cualquier otro mensaje es basura. Sea anatema si alguien enseña un evangelio diferente a este. Cristo Jesús, muriendo ahí en ese madero, escurriendo la sangre de sus manos y de sus pies, con esa corona de espinas que hacía mofa de su condición de rey, con su espalda desgarrada y unos soldados que se burlan y lo escupen. Y para colmo unos demonios que en lo espiritual le rodeaban y se burlaban y le pellizcaban las mejillas. Y él todavía dice: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Ese es el evangelio. Ese es el cielo. Y esa es la resurrección de los muertos que nosotros esperamos encontrarnos con Él. Puestos los ojos en Jesús, Él es nuestra meta. Mi meta no es llegar al cielo, mi meta no es escapar del infierno, mi meta es llegar a donde Él está, es conocerlo a Él, es estar con Él, es servirlo a Él. Ese es nuestro deleite, ese es nuestro evangelio. Con respecto a los muertos, si resucitan o no, dice el Señor en el versículo 26. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habla Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos. ¿Cómo dice entonces Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ya están muertos físicamente?
Y esto nos dice que Abraham, Isaac y Jacob viven en la fecha actual. No entre nosotros, sino en la presencia del Señor. Eso me dice, mis hermanos, que mi viejito lindo, mi papá, vive en este momento en la presencia del Señor. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oh, sí, en bella aurora, tú me conocerás y estaremos descansando cuando Cristo vendrá. Ahí voy a saludarlo y decirle: papá, ¿cómo estás? En ese día glorioso de la resurrección de los muertos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Así que ustedes que dicen que no hay resurrección de los muertos, que no hay cielo ni hay infierno, que los que mueren sin Cristo son como los perros, ustedes están equivocados, ustedes erran en esto, dice el Señor. Creo que esta porción lo explica todo. ¿Se come o no se come en el cielo? Se come a Cristo, se vive a Cristo, se respira a Cristo, se ama a Cristo, se canta a Cristo, se disfruta, se ríe a Cristo, mis hermanos. El deleite del cielo es tener a Cristo. Esa es la respuesta. Si usted se había preguntado si se come, si no se come, si se esto, si es lo otro, el cielo es tener a Cristo a la par, es tenerlo ahí, es verlo cara a cara. Y dice aquel himno de Paulino Bernal: cuando pienso en el cielo, tengo que pensar en ti. Quiero verte en el cielo. Y se cumplen todos mis deseos ahí. Padre Dios, ten misericordia de aquellos que viven un evangelio equivocado, huyendo quizá del infierno o añorando calles de oro y puertas de perlas, cuando el evangelio verdadero es una persona. Eres tú, mi Jesús amado. Abre sus ojos, abre su entendimiento, Padre. ¿Cuántos otros viven un evangelio de solución a sus problemas económicos, que a través del evangelio, de sus diezmos, de sus ofrendas, quizá piensan que van a resolver sus problemas financieros? Otros vienen al evangelio para ser sanos de una enfermedad del cuerpo. Otros para que el Señor les restaure sus matrimonios. Y no que Dios no lo haga, no. Pero Señor, yo te pido que hoy entiendan que el evangelio es amarte a ti. Que la palabra dice, el apóstol Pedro dice que tú vienes por los que aman tu venida. Sí, ven, Señor Jesús. Queremos estar contigo. Queremos, como Juan, recostarnos en tu costado y sentir tu amor a flor de piel, Señor. Te adoramos y te alabamos en esta hora, Señor. Glorifica tu nombre en nuestras vidas. Glorifica tu nombre, Señor, sosteniéndonos firmemente hasta llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento, a la presencia de Jesús mismo. Y en su nombre y por la fe te lo pedimos, Señor. Amén.